来，我现在录像啊，来，我现在开始问你们，卡是不是我的卡？钱是不是我的钱？ De acuerdo, estoy grabando ahora, estoy grabando en este momento bien. Empecemos. Voy a preguntarles, esta tarjeta es mía, este dinero es mío, ¿verdad? Entonces, ¿por qué cuando intento hacer una transferencia ahora no me dejan transferir? Vine aquí para desbloquear la cuenta y aún así se niegan a hacerlo. Ahora me preguntan, ¿a quién se transfirió el dinero de esta tarjeta? ¿A quién fueron estas múltiples transacciones? Ya les dije, transferí dinero a mis amigos. Algunos amigos también me transfirieron a mí. Pagué tarifas de transporte y también realicé pagos normales en línea, ya sea escaneando para alquilar una bicicleta o pagando un viaje en taxi. Todos son pagos totalmente normales hechos por mí. Y ahora me dicen que tengo que enumerar los nombres de todas esas personas, una por una decirles a quién transferí dinero, dar los nombres de los destinatarios, contarlos uno por uno, emparejarlos uno por uno e incluso mostrarles mis registros de chat. ¿Cómo se supone que puedo hacer eso? Vamos, hablen ustedes. Joven, hace un momento te pregunté. ¿No me dijiste que debía enumerar los nombres de las personas a quienes transferí dinero y además imprimir los registros de chat para dártelos? ¿Son ustedes policías? ¿Me están interrogando? Solo estamos tratando de ayudarte a resolver el problema, dijiste. Pero si hablas de esa manera, no podemos resolverlo bien. Estamos bajo un control sin precedentes. Muy bien, entiendo. Control sin precedentes. Si hay un problema, sigan el procedimiento para transacciones anómalas. Cooperaré. Si falta algún documento, díganme cuál y lo proporcionaré. Y listo. Por favor, díganme claramente qué documentos se requieren. Has realizado transacciones frecuentes en un corto periodo, dijiste. Cuando las transacciones son demasiado frecuentes, el sistema detecta una anomalía. Por eso debemos verificar tu situación, ¿cierto? Necesitamos tu cooperación, añadiste. Pero esto no son una o dos transacciones, son muchas, repetidas veces. Así es, dijiste, pero esto forma parte de nuestra labor de asistencia. Muy bien, ¿qué necesitan ahora que haga para ayudarlos? ¿Qué debo proporcionar? ¿Cómo coopero con ustedes? Asistir significa explicar esas supuestas anomalías por qué realizaste transacciones frecuentes con esas personas. Aunque no tengas los detalles o los registros de chat, debes explicarlo claramente. Una vez que verifiquemos esas transacciones, el problema se resolverá. La tarjeta es tuya. El dinero es tuyo, eso no te impide retirar o usarlo. Pero si hoy se desbloquea y más tarde aparecen transacciones similares, el sistema volverá a detectarlas y a bloquear la cuenta. Te lo digo claramente. Hace un momento dijiste que temías un control por prevención de fraudes telefónicos, ¿verdad? O sea, ¿están tratando de evitar que yo sea un estafador? También tenemos que controlar eso, dijiste. Debemos seguir el procedimiento y tener documentos antes de levantar la restricción. Si tus documentos son insuficientes, no podemos desbloquear la cuenta. Si ocurre un problema después, nosotros somos responsables. De acuerdo, acabas de decir que era para prevenirme, para evitar que cometa fraude. Entonces puedes llamar a la policía ahora mismo y decir, tenemos un estafador aquí. ¿No acabas de decir que me estaban previniendo? Es mi tarjeta, mi dinero y yo mismo. No es prevención, es protección, dijiste. Pero tú mismo dijiste, prevenirme lo tengo grabado. La prevención puede ser activa o pasiva, explicaste. Podría ser una víctima o podría ser el origen. Otra posibilidad es que tus transacciones fueron marcadas por el sistema como anómalas. Así que seguimos el procedimiento estándar. ¿Qué significa anómalo? Quiero preguntar. Mis transferencias son normales, uso la banca móvil de su entidad dentro de mis límites autorizados. Según recuerdo, mi límite diario de transferencia es de 500,000 yuanes. Puedo hacer múltiples transferencias, eso está dentro de mi derecho. Las personas a las que transfiero son mis amigos. No he enviado dinero a desconocidos, ni al extranjero, ni a cuentas fuera de China. Todas las cuentas a las que transfiero están aquí, en Hefei, locales.
Entonces, ¿por qué esto se considera anómalo? ¿Cuál es el estándar que diferencia lo normal de lo anormal? ¿Acaso basta con que el banco diga anómalo para que lo sea? Si el banco dice eso, entonces automáticamente estoy en falta. ¿No están interfiriendo con mis derechos? Esto no es una decisión personal, dijiste. Lo determina un modelo del sistema. El modelo ya emitió su juicio. Nuestro trabajo es verificar si la determinación del modelo es errónea. Si lo es, desbloquearemos la cuenta. Estamos aquí para ayudar, no para decidir si hiciste algo malo. Pero si quiero ayudarte a desbloquearla, debes proporcionar documentos. Si no respondes, ¿cómo puedo hacerlo? Exactamente, ese es el problema. El conflicto está ahí. Me pides que proporcione documentos, pero ¿qué documentos? Me estás pidiendo información sobre las personas a las que transferí y las que me transfirieron capturas de pantalla de nuestros chats, ¿no? Lo dijiste hace un momento que necesitabas capturas de los chats, incluso impresas, ¿verdad? Con mostrarme las imágenes basta, no es necesario imprimirlas, dijiste. Bien, mostrarlas está bien, pero quiero preguntar, ¿por qué tengo que mostrarte mis conversaciones privadas? Ni siquiera la policía tiene derecho a leer mis mensajes sin autorización. Ustedes son un banco. ¿Qué derecho tienen a mirar mis conversaciones privadas? ¿Qué autoridad legal tienen para pedirme eso? No queremos leer tus mensajes, solo verificar, dijiste. Verificar significa mirar. ¿Cómo verificas sin mirar? Cierto, ¿cómo si no puedo verificar? Respondiste. Entonces te pregunto otra vez, ¿qué derecho tienen a ver mis chats? Su banco tiene ese derecho. En estas circunstancias, tampoco tengo la autoridad de desbloquear si los documentos no están completos, dijiste. Muy bien, entonces no desbloquees. Hoy no estoy pidiendo el desbloqueo. Solo quiero aclarar el asunto. Te digo que no lo estoy pidiendo, pero te estoy haciendo preguntas y tienes que responderlas, ¿verdad? Ustedes congelaron mi cuenta, así que deben responderme. Dijiste que si quiero desbloquear esta tarjeta, necesariamente deben ver mis conversaciones. No es así, dijiste. Es solo un método posible. Pero ese método se ha convertido en obligatorio, ¿no es así? También podemos emparejar nombres, añadiste. Bien, te doy los nombres. Te diré qué transacciones hice, por cuánto dinero y a quién, y tú las emparejas. Pero acabas de decir que no puedes emparejar los nombres. ¿Cómo voy a emparejarlos yo? Las personas que mencionas, hay transacciones de 20 yuanes, de 40 yuanes, son pagos por taxis o cigarrillos. Cuando compro cigarrillos o pago un viaje, solo escaneo con WeChat y pago. ¿Cómo podría saber el nombre real del receptor? Dime, ¿cómo podría responderte eso? Las transferencias y los pagos son diferentes, dijiste. Las transferencias son transferencias, te refieres a transferencias bancarias. Nosotros no manejamos transacciones de plataformas de pago, solo las bancarias. Bien, transferencias bancarias. Pero hace un momento me preguntaste por una transacción de 20 y tantos yuanes. Preguntaste quién era el destinatario y me pediste reenviar el chat. Te dije que no sabía quién era esa persona. Entonces preguntaste, ¿no sabes quién es y aún así le transferiste? Dijiste, te preguntaré una por una. No hiciste una o dos transacciones. Hiciste decenas. Bien, tengo decenas, pero todas son normales, ¿no es así? Todas están dentro de los límites del contrato con el banco. Esta es mi tarjeta personal, no una tarjeta corporativa. No tengo derecho a transferir libremente. La razón por la que estoy enojado es porque desde el principio dijiste que querías ver mis chats, no solo verlos, sino también imprimirlos. El poder de tu banco ahora supera al de los organismos judiciales nacionales. No estamos viendo tus gastos diarios, solo las transferencias entre personas mediante la banca móvil, dijiste. Grabé todo, tengo la grabación. Dijiste claramente que querías ver mis chats e incluso imprimirlos. Sí, lo dije, admitiste. Las transferencias personales puedes elegir no mostrarlas, pero cuando transfieres a muchas personas diferentes en poco tiempo, el sistema sospecha que estás moviendo fondos. ¿El sistema sospecha que estoy moviendo dinero? Es solo una sospecha, dijiste.
Si puedes probar que conoces a esas personas, ya que tú iniciaste las transferencias, debes conocer sus cuentas y nombres, entonces explica cómo los conoces. Por lógica, claro que conozco a quienes les transfiero dinero. No le transferiría a desconocidos. Pero, ¿cómo pruebo que los conozco? Eso es lo que estás pidiendo, ¿verdad? Dijiste. Una vez verifiquemos esas transacciones personales, todo estará bien. Tus gastos pequeños ya los vemos, no preguntamos por ellos. El sistema solo marcó que transferiste a muchas personas diferentes. Bien, ya entiendo lo que quieres decir. De acuerdo, te llamaré oficial. Oficial, hola. Ahora estoy cooperando con tu interrogatorio. Estoy cooperando completamente. Dime, ¿qué preguntas debo responder? Oficial, tú eres el oficial. No soy policía, dijiste. Entonces, ¿por qué me interrogas así? Actúas como si lo fueras. Nadie te está interrogando, dijiste. Entonces, ¿por qué esta persona quiere ver mis conversaciones y además imprimirlas? Eres peor que la policía. Es solo un método, puedes elegir otro, dijiste. Intenté emparejar nombres contigo, pero no coincidían. Me preguntaste por alguien de apellido Fu y por cuánto dinero. Te pregunté, ¿qué Fu? Y tú, con un tono dudoso, dijiste, no sabes quién es, ¿y aún así le transferiste dinero? En ese momento me quedé helado, no lo conozco, ¿y le transferí dinero? Lo pensé, y me di cuenta de que en muchas transferencias ni siquiera recuerdo el nombre real del destinatario. Hay demasiadas. Entonces dijiste, si no sabes su nombre, ¿por qué transferirle? ¿Cómo se responde a eso? En este proceso de comunicación, ambas partes tienen su parte de responsabilidad, dijiste. Entiendo tu frustración, y te lo digo sinceramente, entiendo lo que haces, estás protegiendo a los clientes, tratando de prevenir delitos, ¿verdad? Sí, respondiste, pero presta atención. Todas mis transferencias a través de la banca móvil son locales, todas las personas están en Hefei, en la misma ciudad, y son mis amigos, gente que conozco, no desconocidos. El problema es que no puedo confirmar que sean tus amigos o que estén en Hefei. Eso es lo que debo verificar, dijiste. Pero cuando transfiero, tengo el número de cuenta del destinatario. Desde mi teléfono puedo ver de qué zona es la cuenta. ¿No pueden ustedes comprobar eso? El flujo de transacciones no muestra esa información, dijiste. No pueden verlo. Solo con revisar el número de cuenta, el sistema muestra la región. Todas son cuentas locales de Hefei. Nos conocemos. Eso es lo primero. Lo segundo, ninguna de mis transferencias fue al extranjero, no envié dinero fuera de China, ni a lugares como Birmania ni a ningún otro. Y fíjate, después de que les transfiero, ellos también me transfieren de vuelta. Así es, dijiste. Las cuentas personales no pueden transferir dinero al extranjero y no estoy diciendo que lo hayas hecho. 银行问你取钱干什么？ El banco te pregunta, ¿para qué vas a retirar el dinero? Recuerda estas frases universales y el cajero se quedará callado al instante y procesará la transacción obedientemente. ¿Qué está pasando exactamente? Hoy hablaremos de este tema. En los últimos años, muchas personas que han intentado retirar grandes sumas de efectivo en los bancos se han encontrado con la incómoda situación de que los empleados les preguntan repetidamente sobre el propósito del dinero. Algunos respondieron, para tratar a un familiar enfermo, y se les exigió presentar el historial médico. Otros dijeron, para comprar una casa, y fueron interrogados sobre qué urbanización concreta. Incluso hubo quienes, por negarse a responder, fueron informados de que no podían realizar la operación. Estas situaciones han generado una gran controversia. ¿Tienen los bancos derecho a interrogar a los depositantes sobre el uso de su dinero? ¿Y cómo pueden los clientes defender sus derechos financieros de manera legal y conforme a las normas? ¿Por qué una pregunta aparentemente simple se ha convertido en la chispa del conflicto entre los bancos y los depositantes? En el año 2023, el Banco Popular de China emitió las medidas sobre la prohibición de las investigaciones de clientes por parte de las instituciones financieras y sobre la gestión de los registros de identidad y transacciones de los clientes, que establecen claramente, si vas al banco a retirar más de 50,000 pesetas, en 9 de cada 10 casos te preguntarán el propósito del dinero.
Hace unos días, un amigo mío retiró 100,000 pesetas para construir una casa en su pueblo natal. El cajero insistió en preguntarle 7 u 8 veces en qué aldea exactamente y quién era el contratista. Los que escuchaban se enfadaron muchísimo. Pero debes saber que esto no es el banco tratando de hacerte la vida difícil, sino el resultado de las nuevas normas emitidas por el Banco Central en 2023, las cuales exigen que, cuando una persona retire más de 50,000 pesetas en efectivo, el banco debe registrar la fuente o el propósito del dinero. Esta regla busca principalmente prevenir el lavado de dinero y el fraude financiero, aunque su aplicación en la práctica se ha distorsionado por completo. En 2024, las quejas a nivel nacional provocadas por este tipo de interrogatorios aumentaron en un 47%. Mucha gente se quejaba de que, ¿cómo gasto mi propio dinero ahora tengo que escribirlo en un informe? Detrás de todo esto hay 2 niveles de conflicto. Primero, la brecha entre la intención original de la política y la manera en que se aplica en la realidad. Según datos del Banco Central, en 2024 se descubrieron casos de lavado de dinero por un total de 800,000 millones de pesetas y el 65% de esas operaciones se realizaron a través de transferencias bancarias. Por ejemplo, alguien decía que retiraba efectivo para reformar su casa, pero ese dinero terminaba en casinos en el extranjero. Otro decía que era para pagar deudas, cuando en realidad estaba lavando dinero para una red de estafadores. De ahí surgió la exigencia de que los bancos verificaran el uso del dinero. Pero el problema es que algunos bancos convirtieron la verificación en un interrogatorio. En la provincia de Zhejiang, un cliente que retiró 100,000 pesetas para tratar a un familiar fue obligado por el cajero a presentar su historial médico. En Pekín, un anciano que retiró su dinero de jubilación fue obligado a escribir 3 páginas explicando el uso del dinero. Estas prácticas rígidas y uniformes provocan, con razón, la indignación de los clientes. El segundo nivel es el conflicto entre los requisitos de cumplimiento y los derechos de los depositantes. Muchos bancos consideran el registro del propósito del dinero como una forma de aprobación, pero en la Ley de Bancos Comerciales está claramente escrito que los depositantes tienen derecho a retirar libremente su dinero. Si retiras más de 50,000 pesetas, solo necesitas presentar tu documento de identidad y el banco no tiene derecho a negarse. En el pasado, hubo casos en los que un cliente quería retirar efectivo para comprar una casa, pero como no llevaba el contrato de compra, se le negó la operación. Esto fue claramente una extralimitación del banco. Más grave aún, según el informe de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China del año 2024, el 17% de los bancos utilizó la conformidad con las normas como excusa para bloquear intencionadamente solicitudes legítimas de retiro de efectivo. Esto refleja una falta total de conciencia de servicio. Entonces, ¿qué debes decir si el cajero te hace demasiadas preguntas? Recuerda estas 3 series de frases: legales, diplomáticas y eficaces. Primera versión suave. Este dinero proviene de mis ingresos legítimos y su propósito pertenece a mi privacidad personal. No me resulta apropiado dar más detalles, pero garantizo que su uso es legal y conforme a las normas. Si las autoridades de supervisión lo requieren, puedo cooperar y proporcionar los documentos necesarios. Con esto afirmas tu derecho a la privacidad y también muestras tu compromiso con la legalidad. Segunda versión firme. De acuerdo con el artículo 29 de la Ley de Bancos Comerciales, tengo el derecho de retirar mis fondos libremente. Usted puede registrar el propósito, pero no tiene derecho a exigirme pruebas. Si se niega a procesar mi retiro, por favor presente la base legal específica. Al citar directamente la ley, el cajero casi siempre se modera. Tercera versión de queja. Su pregunta ya ha superado el límite razonable, por lo que me reservo el derecho de presentar una queja. Aquí tiene mi documento de identidad y mi formulario de retiro. Por favor, procese según el procedimiento. Mientras lo dices, saca tu teléfono, graba un video y llama al número de quejas 12378 de la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China. Un pequeño secreto. Los propios empleados del banco también lo pasan mal.
En las capacitaciones internas se les exige que si preguntan poco, temen ser sancionados. Si preguntan demasiado, los clientes los denuncian. Por eso, los clientes también pueden ser un poco más flexibles. Si realmente vas a retirar una gran cantidad, puedes decir algo como: voy a retirar dinero para construir una casa en mi pueblo o voy a pagar la reforma de mi vivienda. El cajero lo registrará y asunto resuelto. Pero recuerda, explicar el propósito es solo una notificación, no una obligación de presentar contratos o pruebas. El problema central hoy es que los bancos deben encontrar un equilibrio entre la lucha contra el lavado de dinero y la protección de la privacidad personal. Por ejemplo, podrían usar macrodatos para identificar cuentas de alto riesgo o crear una lista blanca de clientes que con frecuencia necesitan retirar grandes sumas, evitando así interrogar a todos sin distinción. Por otro lado, los clientes también deben comprender que la verificación de los bancos tiene como fin prevenir delitos financieros. Siempre que nuestro dinero sea legal y su uso legítimo, no hay razón para enfrentarse al banco. Pero si te encuentras con un empleado que te pone obstáculos intencionadamente, debes defender tus derechos. Al final del día, el banco y el cliente no son enemigos, sino dos partes que deben actuar de acuerdo con la ley. Si ambas partes cumplen las normas y se respetan mutuamente, conflictos absurdos como este desaparecerán con el tiempo. Si aún estás viendo, comenta uno para que sepa que sigues conmigo. ¿Ganas un salario mensual y aún así manejas este poco de dinero falso sin hacer nada bien?, dijo alguien. Sí, si hay un problema con la tarjeta, solo necesito autorizarlo para ti, eso es todo. Puedes proceder primero, no pasa nada. Cada día retiras 10,000 pesetas y luego otras 25,000 pesetas. Eso ya es motivo suficiente para despedirte. Continuó la persona. Si sigues así, mañana todavía tendré que comer con una peseta. Si no te despido por retirar una peseta y sigues trabajando en mi empresa, entonces, ¿qué sentido tiene eso? Dentro del ámbito de tu trabajo, al menos deberías verificar primero, ¿y si te están estafando? ¿Sabes siquiera para qué es eso?, preguntó alguien. ¿No hay una regla bancaria sobre esto? Cuando la persona del otro lado escuchó eso, se impacientó. El dinero está depositado aquí contigo y todavía haces tantas preguntas, ¿verdad? Si no me dejas retirar 20,000 pesetas, entonces retiraré una peseta en su lugar. Lo haré una peseta a la vez, una peseta por cada retiro. Aparentemente, la chica comenzó a sentirse avergonzada y se le llenaron los ojos de lágrimas. El empleado que estaba manejando la situación comentó más tarde que se sintió incómodo por toda la escena, así que al final procesaron la transacción y le permitieron retirar 25,000 pesetas de una sola vez. Un joven de la provincia de Henan transfirió una gran suma de dinero, 80 millones de pesetas, a un banco. Pero cuando necesitó usar los fondos con urgencia, el banco se negó a dejarle retirarlos. La razón que le dieron lo enfureció. El señor Lee, el hombre que aparece en el video operando la máquina POS, se encontró recientemente con esta situación extremadamente frustrante. El señor Lee explicó que, después de años dedicados a los negocios, había logrado ahorrar 80 millones de pesetas, que luego depositó en su totalidad en un banco de Henan. Como temía que algún día pudiera necesitar el dinero por una emergencia, decidió depositarlo en una cuenta corriente, de modo que pudiera retirarlo en cualquier momento. Desafortunadamente, no pasó mucho tiempo antes de que el señor Lee realmente se encontrara con una situación urgente que requería una gran cantidad de dinero. Inmediatamente fue al banco con la intención de retirar los 80 millones de pesetas. Sin embargo, lo que sucedió a continuación cambió por completo su comprensión de cómo deberían funcionar los bancos. Cuando llegó al banco, descubrió que no podía retirar su propio dinero, pensando que tal vez la cantidad que quería retirar era demasiado grande y que el banco simplemente no tenía suficiente efectivo disponible en ese momento. Se comunicó pacientemente con el personal del banco. Después de discutir el asunto, los empleados le prometieron que podría retirar el dinero el lunes de la semana siguiente.
El señor Lee aceptó esta explicación sin demasiadas dudas y regresó a casa para esperar tranquilamente. Cuando llegó la fecha acordada, volvió al banco, pero la respuesta que recibió lo dejó completamente confundido. El banco le dijo que los fondos aún no habían llegado y le aconsejó volver a casa y esperar un poco más. El señor Lee no podía entenderlo en absoluto. La razón por la que había depositado sus 80 millones de pesetas en una cuenta corriente era precisamente para poder retirarlos en cualquier momento. ¿Por qué de repente se había convertido en un proceso tan complicado? Como necesitaba el dinero con urgencia, el señor Lee no tuvo más remedio que ponerse en contacto con los medios de comunicación, esperando que, con la ayuda de los periodistas, pudiera recuperar sus propios fondos más rápidamente. Cuando los reporteros preguntaron al banco, el señor Lee les dijo directamente: «Estoy transfiriendo dinero de mi propia cuenta corriente. ¿Qué derecho tienen ustedes para restringirme?». El personal del banco respondió: «De acuerdo con las regulaciones del Banco Popular de China, también tenemos ciertos requisitos de inversión y gestión, y debemos seguir el proceso». Para aclarar más, el responsable del banco explicó que, según las políticas internas, el depósito del señor Lee estaba sujeto a normas de inversión y gestión y que retirar una cantidad tan grande requería seguir procedimientos específicos. Como dichos procedimientos aún estaban en curso, el dinero no podía liberarse todavía. Sin embargo, el señor Lee no quedó satisfecho con esta explicación. Dijo que ya había hablado con el gerente del banco el jueves anterior y que le habían informado que el banco tenía 40 millones de pesetas disponibles en ese momento. Poco después, se transfirieron otros 30 millones de pesetas y el viernes ingresaron 10 millones de pesetas adicionales. Por lo tanto, para el lunes, el banco debería haber tenido más que suficiente liquidez para cubrir su retiro de 80 millones de pesetas. Aún así, el banco se negó a liberar el dinero. El señor Lee estaba extremadamente enfadado. Se preguntó por qué al depositar el dinero no se requería ningún proceso, pero al retirarlo, de repente aparecían tantos obstáculos. El representante del banco mantuvo un tono oficial, repitiendo que, de acuerdo con las regulaciones, los retiros grandes debían pasar por el proceso de aprobación adecuado y que normalmente tardaban entre 1 y 2 días en completarse. Al final del mes, cuando el volumen de trabajo es mayor, podría tardar más tiempo. Cuando los reporteros preguntaron sobre el caso del señor Lee, ya que había hecho una cita con varios días de anticipación, pero aún no podía obtener su dinero el lunes, el banco respondió que el retraso se debía a que el sábado y el domingo eran días de descanso oficial, durante los cuales el sistema del banco no procesa transacciones comerciales. Por lo tanto, todo el procedimiento tomó más tiempo de lo habitual. Aseguraron al señor Lee que el proceso de retiro de sus 80 millones de pesetas ya estaba en marcha y le pidieron que regresara a casa y esperara pacientemente. Sin embargo, el señor Lee encontró esta explicación inaceptable. Enfatizó que necesitaba urgentemente los fondos y sospechaba que la verdadera razón detrás del retraso era interna. Creía que el banco podría estar realizando una evaluación interna de desempeño o una revisión de liquidez, y que por eso estaban dificultando deliberadamente su retiro de dinero. También afirmó que, si el banco realmente estaba obstruyendo intencionalmente su retiro, presentaría una queja formal ante la Comisión Reguladora de Banca y Seguros de China. Ante los argumentos lógicos y bien fundamentados del señor Lee, el banco finalmente hizo una nueva promesa, asegurándole que podría retirar la cantidad completa antes de las 10 de la mañana del día siguiente. A decir verdad, aunque la eficiencia del banco fue deficiente, la actitud del personal se mantuvo cortés en todo momento. Explicaron todo con paciencia. Se disculparon sinceramente por las molestias y prometieron tomar este incidente como una lección, comprometiéndose a optimizar el proceso de aprobación de grandes retiros en el futuro para garantizar un servicio más rápido y eficiente para los clientes. La ira del señor Lee fue disminuyendo poco a poco después de las disculpas del personal.
Al final, confirmó que retiró con éxito los 80 millones de pesetas al día siguiente y aceptó las disculpas del banco, diciendo que no seguiría con el asunto. ¿Qué opinas tú sobre la experiencia del señor Lee? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Antes de comenzar, cuéntanos en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Conectarnos con espectadores de todo el mundo es una gran fuente de inspiración para nosotros. En la China actual, incluso tu propio dinero ya no parece realmente tuyo. Los ciudadanos deben explicar cada retiro y justificar cada transferencia, aunque se trate de sus propias cuentas. Según datos oficiales del Banco Popular de China, solo en el año 2024, las quejas por retiros de efectivo retrasados o restringidos aumentaron en más del 47%, y más de 8 billones de yuanes en transacciones fueron congeladas temporalmente para verificación. Es un reflejo claro de cómo el control financiero se ha convertido en una forma de vigilancia cotidiana. Cuando los bancos empiezan a preguntarte por qué usas tu propio dinero, ya no se trata solo de prevenir fraudes, sino de poder, control y miedo. ¿Está realmente el sistema financiero chino protegiendo a sus ciudadanos o se está transformando silenciosamente en una herramienta de supervisión masiva? Esta es la realidad incómoda detrás del discurso de estabilidad. Y ahora te pregunto, ¿crees que tu dinero sigue siendo realmente tuyo? Déjanos tu opinión en los comentarios y participa en el debate. No olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más análisis sin censura de tendencias chinas, donde revelamos lo que realmente ocurre tras los titulares de tendencias chinas. Gracias por ver este video. Nos vemos en el próximo.